El encuentro. El sol caía con una elegancia dorada sobre los edificios de Salamanca, el barrio donde los trajes caros y los perfumes importados eran tan comunes como el aire. Lucía de Vega caminaba entre las vitrinas con un paso mecánico, los tacones resonando como metrónomos del aburrimiento. Su vida estaba perfectamente ordenada, hija del empresario más poderoso del país, prometida del abogado más ambicioso, prisionera del mundo más vacío. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. Había escuchado que su padre había iniciado una nueva obra en las afueras de la ciudad. Por puro capricho, decidió ir. Quería ver con sus propios ojos cómo se construían los imperios de los que siempre presumía don Ernesto de Vega. Se puso un abrigo sencillo, gafas oscuras, y dejó el chofer en casa. Nadie la reconocería. El aire olía a cemento fresco y a sudor. Los hombres gritaban instrucciones, las máquinas rugían como bestias domesticadas. Lucía sintió una incomodidad que, de algún modo, también era fascinación. Todo allí era real, tosco, sin maquillaje. «Cuidado con la mezcla, Morales», gritó un capataz. Lucía giró el rostro. Entre los obreros, un joven levantaba un saco de cemento con la facilidad de quien lleva su propio peso todos los días. Tenía el cabello oscuro, mojado por el esfuerzo, y una mirada que no parecía pertenecer a ese lugar. Era limpia, firme. Diego Morales. Sus ojos se cruzaron un instante. Fue una chispa, mínima, pero suficiente para que Lucía se olvidara de quién era. Diego, en cambio, la miró con la cautela de quien sabe que ese tipo de mujeres no aparece en una obra sin motivo. «¿Busca algo, señorita?», preguntó él, secándose las manos con un trapo. Lucía titubeó. «Solo quería ver cómo trabajan. Es interesante». Diego esbozó una sonrisa que mezclaba ironía y educación. «Interesante», dice. «Pues si quiere, le puedo enseñar cómo levantar un muro en menos de una hora. No es tan glamuroso como suena, pero tiene su arte». Ella rió. No recordaba la última vez que había reído sin pensar en el protocolo. «Me llamo Lucía», dijo tendiéndole la mano. Él dudó un segundo antes de aceptarla. «Diego. Diego Morales». El capataz los interrumpió. «Morales. Menos charla y más trabajo». Diego volvió al cemento. Lucía lo observó, intrigada. En su mundo nadie hablaba con tanta sencillez. Nadie la miraba así, sin miedo ni interés. Esa noche, en la cena familiar, el nombre Diego Morales todavía flotaba en su cabeza. Su padre Ernesto hablaba de contratos millonarios mientras su madre revisaba la lista de invitados para una gala benéfica. Álvaro, su prometido, bebía vino sin mirarla, más pendiente del espejo que de ella. «Lucía, cariño, ¿qué tal tu día?», preguntó su madre. «Normal», respondió. No podía decir, he estado en una obra llena de hombres sudorosos y he sentido algo parecido a la libertad. Álvaro levantó la vista con desdén. «Espero que no hayas vuelto a tus curiosidades de niña. Ya es hora de comportarte como una de Vega». Lucía sonrió sin ganas. Dentro de ella, sin embargo, una idea empezaba a germinar, volver a verlo. Al día siguiente regresó a la obra. Esta vez llevaba una gorra y ropa sencilla. Los obreros la miraron con extrañeza, pero nadie se atrevió a decir nada. Diego la vio y arqueó una ceja. «¿Otra vez por aquí?», dijo con media sonrisa. «Pensé que ya se habría aburrido de la vida real. Supongo que necesitaba aire fresco. Bueno, aquí lo tenemos con un toque de polvo y diésel». Lucía se rió. Diego le pasó un casco. Si va a quedarse, al menos que no le caiga algo en la cabeza. Pasaron horas hablando entre ladrillos y herramientas. Lucía se sorprendió de lo fácil que era conversar con él. Hablaban de música, de fútbol, de sueños imposibles. Diego quería estudiar arquitectura, pero nunca pudo pagar la universidad. Lucía escuchaba en silencio, sintiendo una punzada de vergüenza. Ella tenía todo y no sabía qué hacer con nada. «¿Por qué trabaja aquí?», preguntó ella. «Porque alguien tiene que construir los palacios donde otros viven sin notarlo», respondió Diego, con una mezcla de orgullo y ironía. Ella guardó silencio. Esa frase se le clavó en el pecho. Los días siguientes, las visitas de Lucía se hicieron rutina. Diego intentaba mantener la distancia, pero era inútil. Ella traía café, a veces bocadillos. Los obreros empezaron a murmurar. «¿Qué hace la señorita con el Morales?», preguntaban. «Ni idea, pero o él tiene suerte o se busca un despido». Diego fingía no escuchar. Lucía, en cambio, parecía no tener miedo. Una tarde, mientras él guardaba herramientas, ella se acercó con una mirada resuelta. «Ven conmigo», dijo. «¿A dónde?». «A donde no huela a cemento». Terminaron en un parque cerca del Retiro. Lucía le mostró un lago artificial donde de niña daba de comer a los patos. Diego miraba a su alrededor con cierto asombro. Parecía otro mundo. «Nunca había estado aquí», confesó él. «¿Por qué?».
Porque este tipo de lugares no están hechos para nosotros. Lucía lo miró, dolida por la naturalidad con la que lo decía. Entonces ahora sí lo están, susurró. El silencio que siguió fue el preludio del primer beso. Breve, contenido, lleno de lo que ninguno se atrevía a decir. Cuando se separaron, Lucía tenía los ojos brillantes y Diego respiraba hondo, como si acabara de cometer un pecado. No deberíamos, dijo él. Ya lo hicimos, respondió ella desafiante. Los días se volvieron semanas. Lucía inventaba excusas para salir de casa. Diego empezó a esperarla, aunque no lo admitiera. Sin embargo, la realidad era una sombra constante entre ellos. Una tarde, Diego la llevó a su barrio. Lavapiés, calles estrechas, niños jugando, ropa colgada en los balcones. Lucía caminaba como si hubiera cruzado una frontera invisible. Aquí nací, dijo él. No es Salamanca, pero la gente sonríe de verdad. Es hermoso, susurró ella. En la pequeña casa de Diego, su madre Carmen los recibió con sorpresa. ¿Y esta señorita? Preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Una amiga, respondió Diego, nervioso. Lucía se adelantó. Soy Lucía. Encantada, señora. Carmen la miró unos segundos, luego sonrió con calidez. Encantada, hija. Diego no suele traer amigas. Durante la cena, Lucía escuchó historias que jamás había oído. Sacrificios, trabajos duros, pérdidas. Se sintió fuera de lugar, pero también más viva que nunca. Cuando se despidieron, Carmen la tomó de la mano. Mi hijo tiene un corazón grande, pero el mundo no es amable con los que sueñan demasiado. Lucía guardó esas palabras como un secreto. Sin embargo, los secretos no tardan en convertirse en peligro. Una tarde, mientras Diego y Lucía hablaban detrás de una columna de la obra, un hombre los observaba desde lejos. Álvaro Ferrer. Había seguido a Lucía por celos, y ahora tenía una sonrisa fría en los labios. Así que este es el motivo de tus ausencias, princesa, murmuró. Esa noche, Lucía regresó a casa con el corazón desbocado. Su padre discutía con alguien por teléfono. Mencionó un nombre que la paralizó, Morales. Lucía se escondió detrás de la puerta. Sí, el viejo Morales era un problema, decía Ernesto. Ya está muerto y su hijo trabaja para mí sin saberlo. Ironías del destino. Lucía sintió un escalofrío. Morales, el padre de Diego, las piezas no encajaban todavía. Los días siguientes, Diego notó que algo había cambiado. Lucía estaba distraída, distante. ¿Pasa algo?, preguntó él. Nada, solo cansancio. Diego la miró, sin creerle. Lucía, si te estás arrepintiendo, no, lo interrumpió. Solo necesito tiempo, pero el tiempo era lo que menos tenían. Álvaro, furioso, ya planeaba algo. Lucía todavía no lo sabía, pero la tormenta se acercaba. Esa noche Diego caminó solo por las calles del centro. Miraba las luces y pensaba en ella. Sabía que no pertenecía a su mundo, pero no podía evitarlo. En su bolsillo llevaba una vieja fotografía de su padre, un obrero con la mirada dura. Si supieras, viejo, susurró. El eco del viento fue su única respuesta. Mientras tanto, en su habitación, Lucía miraba su reflejo en el espejo. Por primera vez no veía a la hija de Ernesto de Vega ni a la prometida de Álvaro Ferrer. Solo veía a una mujer atrapada entre dos mundos. Y en el fondo, una voz le decía que amar a Diego sería su perdición o su salvación. Sombras del pasado. El amanecer madrileño tenía ese tono gris que anuncia un día difícil. En la obra, el ruido de las máquinas se mezclaba con el canto lejano de una radio vieja. Diego Morales llegó temprano, como siempre, pero su mente estaba en otro lugar. Desde hacía días sentía que algo se desmoronaba lentamente. Lucía estaba distante, y él lo percibía con la precisión dolorosa de quien teme perder lo único que ama. La vio llegar entre el polvo y el ruido. Llevaba una bufanda oscura, gafas grandes y un silencio que no se quitaba ni con las palabras. Buenos días, dijo él fingiendo normalidad. Buenos días, respondió ella sin mirarlo directamente. Trabajaron en silencio. Cada ladrillo parecía pesar el doble. Diego sabía que algo estaba mal. Cuando el capataz se alejó, se acercó a ella. Lucía, dime la verdad. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo, buscando valor. Escuché a mi padre hablar de alguien. Morales. ¿Morales? Repitió Diego, sintiendo un golpe en el pecho. Dijo que ese hombre murió en un accidente hace años, en una de sus obras, y que tenía un hijo. El mundo se detuvo por un segundo. Diego bajó la mirada. Su respiración se volvió pesada. Ese hombre era mi padre. Lucía retrocedió. Todo el aire pareció desaparecer. ¿Tu padre? Sí, dijo él, con una voz que era mitad furia, mitad resignación. Murió en una explosión. Dijeron que fue su culpa, pero todos sabíamos que las condiciones eran un desastre. Tu padre compró silencio con dinero. Mi madre lo lloró sola. Lucía sintió una punzada en el pecho. Diego,
Yo no sabía, te lo juro. Lo sé, respondió él, pero no cambia nada. Hubo un largo silencio. Los dos sabían que algo se había roto, aunque todavía no sabían si podía repararse. Esa noche Diego caminó por Lavapiés, intentando calmar el torbellino en su cabeza. Se detuvo frente a un bar pequeño donde los obreros se reunían después del trabajo. Morales, gritó un compañero. Ven, que hoy invito yo. Diego sonrió débilmente, pero no entró. No tenía ganas de cerveza ni de risas, solo quería entender cómo el destino podía ser tan cruel. Mientras tanto, en su casa, su madre lo esperaba. ¿Otra vez tarde, hijo?, preguntó Carmen. Estuve con ella, dijo él sin rodeos. Carmen suspiró. Lucía, la chica rica. No es solo eso, madre. Hay algo más. Su padre fue el responsable de la muerte de papá. Carmen se llevó la mano a la boca, temblando. ¿Estás seguro? Sí. Lo escuchó de su propio padre. Carmen se quedó en silencio unos segundos, luego habló con una serenidad que dolía. Entonces ahora sabes lo que siempre quise evitar. Ese apellido solo trae desgracia, Diego. Pero ella no tiene la culpa. Nadie la tiene al principio, hijo, hasta que decide de qué lado está. Lucía en su habitación no podía dormir. Las palabras de Diego la perseguían. Recordó los días de su infancia, cuando su padre llegaba a casa cubierto de polvo y sonreía diciendo, «Todo va bien, princesa». Nunca imaginó que esa sonrisa pudiera esconder tanto. Al día siguiente enfrentó a su padre. «Papá, necesito saber algo». Ernesto levantó la vista de sus papeles. «Dime, hija, ¿quién era Morales?» El hombre se tensó apenas un segundo, pero Lucía lo notó. «Un obrero más. ¿Por qué preguntas?» «Murió en un accidente en una de tus obras, ¿verdad?» «Sí, hace muchos años. Fue una tragedia». «¿Y si no fue un accidente?», disparó ella. Ernesto se levantó, molesto. «¿Qué estás insinuando?» «Nada. Solo quiero la verdad». El empresario se acercó y la miró con una frialdad que Lucía no recordaba haber visto. «Hay verdades que es mejor no saber, Lucía, sobre todo cuando uno tiene demasiado que perder». Esa frase selló su silencio. Los días pasaron, y la distancia entre Diego y Lucía se volvió insoportable. Una tarde él decidió esperarla frente a su casa. Cuando la vio salir, su corazón se aceleró. «Tenemos que hablar», dijo. Ella lo miró, temerosa. «No aquí». Fueron a un pequeño café en Lavapiés. Nadie los miraba, nadie los conocía. «Lucía, no quiero seguir con secretos», dijo Diego. «No puedo fingir que no sé lo que tu familia hizo». «Y yo no puedo cambiarlo», respondió ella conteniendo las lágrimas. «Entonces, ¿qué somos?» «No lo sé, pero no quiero perderte». Diego cerró los ojos, intentando contener la rabia y el amor al mismo tiempo. «No sabes lo que pides». Lucía tomó su mano. «Tal vez sí lo sé. Sin embargo, el destino no perdona». Álvaro Ferrer, el prometido de Lucía, no había dejado de investigar. Contrató a un detective. En pocos días supo todo: el nombre de Diego, su dirección, su madre, su historia. Una noche lo esperó a la salida del trabajo. «Tú debes ser Morales», dijo, con una sonrisa venenosa. «¿Y tú quién eres?» «Álvaro Ferrer, el prometido de Lucía». Diego apretó los puños. «¿Qué quieres?» «Solo advertirte. No te acerques a ella. No sabes en qué mundo te estás metiendo». «Tal vez tú no sabes en cuál estás viviendo», respondió Diego. Álvaro rió. «Pobres siempre creen tener razón, pero las historias como la tuya terminan igual, lejos de ella o bajo tierra». Diego lo miró con una calma peligrosa. «Veremos». Esa misma noche, Lucía recibió un sobre bajo su puerta. Dentro, una foto, Diego y Álvaro discutiendo frente a la obra. Y una nota: «Elige bien a quién creer». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba otra vez. Llamó a Diego. «Necesito verte». «Dime dónde». «En el Retiro, mañana, al atardecer». Cuando se encontraron, ella llevaba la foto en la mano. «¿Por qué te enfrentaste a Álvaro?», preguntó. «Porque me amenazó». «¿Y tú qué hiciste?» «Nada». «Pero si vuelve a tocarte, ¿basta, Diego?» «No quiero que esto se convierta en una guerra». Diego la miró con dolor. «Ya lo es, solo que tú todavía no lo sabes». Días después, Álvaro fue más lejos. Fue directamente a Ernesto de Vega. «Señor, hay un obrero que se está acercando demasiado a su hija. Morales». Ernesto frunció el ceño. «¿Morales?» «Sí, el hijo del hombre que murió en su obra». Ernesto se quedó helado. Luego, con voz seca, ordenó: «Despedidlo. Mañana mismo». Cuando Diego llegó al trabajo, lo esperaba el capataz con cara de lástima. «Lo siento, Morales, hay recortes». «¿Recortes o apellidos?», respondió él, amargo. Se quitó el casco y se fue sin mirar atrás. Lucía se enteró esa misma tarde y corrió a buscarlo. Lo encontró sentado en un banco, mirando la nada. «Te echaron», susurró. «Sí, pero no me sorprende». Lucía se sentó a su lado. «No puedo permitirlo. Hablaré con mi padre». «No», la detuvo. «No hagas eso». «¿Por qué no?»
Porque esto es lo que pasa cuando dos mundos chocan. Uno siempre termina aplastando al otro. Ella tomó su mano. Entonces luchemos. Diego la miró con ternura y tristeza. No sabes lo que dices, Lucía. Si luchas contra tu familia, lo perderás todo. Ya lo estoy perdiendo. Pasaron los días. Lucía dejó de asistir a los eventos familiares, evitó a Álvaro y su padre empezó a sospechar. Una noche, Ernesto entró a su habitación. ¿Dónde has estado últimamente? Trabajando. ¿Yo con quién? Conmigo misma. El hombre la observó con una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que su hija ya no era la niña que podía controlar. Mientras tanto, Diego buscaba respuestas. Fue a los archivos del sindicato de obreros, buscó documentos, testimonios, nombres. Descubrió que la explosión donde murió su padre había sido causada por materiales defectuosos comprados por la empresa de los Vega, y había firmas. Una de ellas, Ernesto de Vega. Llevó los papeles a su casa temblando. Su madre lo miró, aterrada. ¿Qué vas a hacer, Diego? La verdad tiene que salir. ¿Y Lucía? Ella merece saber quién es realmente su padre. Carmen lo abrazó con lágrimas en los ojos. Entonces prométeme algo. Pase lo que pase, no te pierdas en la venganza. Al día siguiente, Diego esperó a Lucía en el mismo parque del Retiro donde se habían besado por primera vez. Cuando llegó, le mostró los documentos. Lucía los tomó con manos temblorosas. ¿Qué es esto? La prueba de que tu padre mató al mío. Lucía leyó cada hoja en silencio. Cuando levantó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. Diego, no sé qué decir. No digas nada. Solo decide si quieres seguir viviendo en su mundo o salir de él. Lucía lo abrazó con desesperación. No quiero perderte. Entonces prepárate para perderlo todo. El cielo comenzó a nublarse. La primera lluvia del otoño cayó sobre ellos como una advertencia. Ninguno se movió. Entre las gotas, Lucía susurró, haré lo correcto, y en ese momento ambos supieron que nada volvería a ser igual. La traición. El otoño en Madrid traía consigo una brisa fría que parecía susurrar advertencias a quienes aún ignoraban los peligros que acechaban. Lucía de Vega caminaba con paso apresurado por las calles de Salamanca. Sus pensamientos eran un torbellino, la verdad sobre su padre, Diego, y su historia, y la amenaza latente de Álvaro Ferrer. Cada vez que respiraba sentía que el aire estaba cargado de secretos que podían aplastarla. Diego, por su parte, trabajaba incansablemente. Su mundo, ya de por sí difícil, se había vuelto más peligroso. No solo tenía que proteger a Lucía de su propia familia, sino también de un hombre que no conocía límites cuando se trataba de manipular y destruir. Cada mensaje que llegaba de Álvaro era como un recordatorio de la fragilidad de su amor. Esa tarde, Lucía decidió ir a la obra. No quería esconderse, pero sabía que la presencia de Diego sería el único refugio contra la tormenta que se avecinaba. Cuando llegó, lo vio revisando unos planos en silencio. Sus manos temblaban ligeramente, no por cansancio, sino por la tensión que lo consumía. Diego, susurró, necesito hablar contigo. Él levantó la vista y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y preocupación. ¿Qué pasa ahora? Es Álvaro. Lucía respiró hondo. Está investigando todo, sabe de ti, de tu familia, y planea usarlo en nuestra contra. Diego frunció el ceño. ¿Qué pretende? No lo sé exactamente, pero no será nada bueno. El silencio se apoderó de ellos mientras los sonidos de la obra continuaban, indiferentes a sus problemas humanos. Cada golpe de martillo parecía un martillazo en su corazón. Álvaro Ferrer, en su oficina elegante, revisaba fotos y documentos. Su sonrisa era cruel, llena de satisfacción. Lucía piensa que puede escapar de mí, murmuró. Ese Morales la ha hechizado, pero todos sabemos que los pobres siempre pagan el precio. Contactó a un antiguo amigo del departamento legal de los Vega, un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Juntos comenzaron a manipular documentos, creando pruebas falsas que incriminarían a Diego ante Lucía, haciéndolo parecer un criminal con motivos oscuros. Esa misma noche, Lucía recibió un sobre sellado sin remitente. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Fotos de Diego con hombres de dudosa reputación, recortes de periódicos inventados sobre delitos menores y una nota escrita a mano. Tu amor no es lo que parece. Mira con cuidado. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Cada imagen, cada palabra era un golpe directo a su corazón. No sabía si llorar, gritar o correr lejos de todo. Al día siguiente, Diego la esperaba en el retiro, donde solían encontrarse. Al verlo, Lucía no pudo evitar temblar. La rabia y la confusión luchaban dentro de ella. Diego, ¿qué significa esto?
dijo, mostrando las fotos. Diego las miró, incrédulo. Su corazón se hundió al ver que Lucía dudaba de él. Lucía, no puedo creer que me mires así. Todo es mentira. Mentira, exclamó ella. Mira esto, lo sé. Álvaro lo hizo. Quiere separarnos, destruirnos. Lucía bajó la mirada, lágrimas recorriendo su rostro. No sabía si creerle, porque su corazón también estaba lleno de miedo. ¿Cómo sé que no hay algo de verdad en esto? Diego se acercó, tomó sus manos y con voz firme le dijo, porque me conoces. Sabes quién soy, sabes cómo he amado y protegido a mi familia y a ti. Nunca haría nada para lastimarte. El momento fue intenso, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Mientras tanto, Álvaro no descansaba. Decidió dar un paso más y confrontar a Diego directamente. Lo encontró en un bar donde el joven se tomaba un descanso. Morales, dijo Álvaro con tono cortante, no te acerques a Lucía. Diego lo miró con desafío. ¿Y qué harás si no lo hago? Todo lo que sea necesario. Tú no eres suficiente para ella, nunca lo serás. Diego sintió una ira intensa, pero también un miedo nuevo. Sabía que Álvaro tenía el poder y los recursos para hacer daño, no solo a él, sino también a Lucía. La presión sobre Lucía aumentaba cada día. Su padre la llamó a la mansión. Lucía, he escuchado rumores, dijo Ernesto con voz fría. ¿Qué pasa con este Morales? Papá, dudó ella. Él no tiene la culpa de nada. Tal vez no, pero es una distracción peligrosa. Tu futuro, nuestra familia, todo está en juego. Lucía comenzó a sentirse atrapada. El amor que sentía por Diego se mezclaba con la obligación hacia su familia, la lealtad hacia la imagen que siempre le enseñaron a mantener. Una noche, Lucía decidió ir a la obra sola. Necesitaba verlo, necesitaba confirmar que todo lo que estaba ocurriendo no podía romper lo que tenían. Diego la esperaba entre las sombras de los muros a medio construir. Te vi esta tarde en la oficina de tu padre, dijo Diego, con voz firme. Sí, lo siento, él quiere que te alejes. ¿Y tú? No puedo, no quiero. Se abrazaron bajo la luz tenue de una lámpara portátil. Por un momento todo parecía calmarse, pero el viento traía consigo rumores, miradas y la certeza de que la traición estaba al acecho. Álvaro, decidido a ganar, contactó a un ex compañero de Diego de la escuela de obreros. Con mentiras bien construidas, hizo que Lucía recibiera mensajes falsos de alguien cercano a Diego, insinuando que él planeaba aprovecharse de ella para obtener beneficios de su familia. Lucía se encontró en un dilema. Sus sentimientos por Diego, la evidencia que le llegaba y la amenaza constante de su prometido. Cada decisión parecía un camino hacia la destrucción. El punto de quiebre llegó cuando Lucía confrontó a Diego nuevamente. Explícame esto, gritó, mostrando los mensajes falsos. Diego, con el corazón roto, intentó calmarla. Lucía, todo es una mentira, lo juro. ¿Cómo puedo creerte si todo me dice lo contrario? Diego la tomó del rostro y la miró intensamente. Mírame a los ojos, no hay mentira en mi amor, no hay engaño. Pero Lucía, confundida, dio un paso atrás. El miedo, la duda y la presión de su entorno la hicieron retroceder. Necesito tiempo, dijo finalmente, antes de desaparecer entre las sombras de la obra. Diego se quedó solo. Su corazón sangraba, pero sabía que debía actuar rápido. No podía dejar que Álvaro ganara esta guerra. Cada plan, cada documento, cada prueba tenía que ser utilizada para proteger a Lucía y exponer la verdad. Mientras caminaba bajo la lluvia, pensaba, si ella me pierde por miedo, no solo la perderé a ella, perderé mi mundo entero. Y en la oscuridad de Madrid ambos comprendieron que el amor no era suficiente. La traición, la mentira y los secretos tenían su propio poder. El juego apenas comenzaba. La ciudad despertaba con un frío invernal que parecía atravesar hasta los huesos. Lucía se sentía atrapada en un laberinto de mentiras y secretos. Cada palabra que llegaba de su padre, cada mirada de Álvaro y cada silencio de Diego la empujaban a un borde que no sabía si podría sostener. Esa mañana decidió enfrentar la verdad. No podía seguir viviendo entre medias verdades. Llamó a Diego y le pidió que la encontrara en el café donde solían refugiarse. Diego, dijo al verlo, necesito que me digas todo, sin mentiras, sin secretos. Él la miró, sus ojos reflejando cansancio, miedo y amor a la vez. Está bien, dijo. Te contaré lo que nadie más te ha dicho. Diego comenzó a relatar la historia de su padre, de cómo Ernesto de Vega había comprado silencio y manipulado pruebas para que nadie investigara la explosión que lo mató. Cada detalle era un golpe en el corazón de Lucía, que ahora entendía por qué su padre siempre había sido tan frío y calculador. Mi padre murió por negligencia, pero también por codicia, continuó Diego, y tu padre estuvo detrás de todo.
Lucía se cubrió el rostro con las manos, sintiendo que todo lo que había conocido estaba construido sobre mentiras. No lo sabía, susurró. No podía imaginar que... Sé que no, interrumpió Diego, pero ahora lo sabes. Un silencio pesado llenó el café. Afuera, la gente seguía su rutina, indiferente a las tragedias humanas que se tejían dentro de cuatro paredes. Mientras tanto, Álvaro estaba furioso. Sus planes de separación habían fracasado. Lucía no lo abandonaba por miedo, sino por amor. Pero también sabía que el tiempo jugaba a su favor. La familia de Lucía podría destruir a Diego con un solo movimiento. Decidió entonces ir directamente a Ernesto de Vega. Hay que hacer algo con Morales, dijo. No podemos permitir que esa relación continúe. Ernesto lo miró con frialdad. No te preocupes, ya tengo un plan para que Diego desaparezca de nuestras vidas. Lucía y Diego comenzaron a planear cómo enfrentar la verdad juntos. Sabían que no podían confiar en nadie más, ni siquiera en amigos de la familia. Decidieron investigar documentos, cartas y registros que pudieran probar la responsabilidad de Ernesto en la muerte del padre de Diego. Si podemos demostrar esto, dijo Diego, Lucía, nadie podrá separarnos. Lo haremos, respondió ella con determinación. Por ti, por mí y por justicia. Pasaron días entre archivos y papeles. Lucía descubrió correspondencia que su padre había intentado destruir, cartas entre ingenieros que denunciaban irregularidades, fotografías de maquinaria defectuosa. Cada hallazgo era un martillazo a la imagen de perfección que había tenido su familia. Esto cambia todo, dijo Lucía temblando. No solo es un error, es deliberado. Sí, asintió Diego. Y debemos exponerlo antes de que ellos nos silencien. Álvaro, por su parte, no descansaba. Intentaba sembrar dudas entre los obreros, inventando rumores sobre Diego, intentando desacreditarlo frente a Lucía. Pero ahora, con las pruebas que ella y Diego recolectaban, su influencia comenzaba a debilitarse. Una noche, Lucía y Diego se encontraron en la obra vacía, revisando documentos bajo la luz de una lámpara portátil. Cada hoja que pasaban los unía más, pero también los exponía al peligro. Estamos jugando con fuego, dijo Lucía. Si nos descubren... Lo sé, respondió Diego. Pero no podemos detenernos. El miedo estaba presente en cada sombra, pero también lo estaba la certeza de que su amor había superado ya muchas pruebas. En medio de la investigación descubrieron un hecho aún más impactante. Álvaro había manipulado documentos para acusar falsamente a Diego de robo y sabotaje en la obra. Era un movimiento calculado para destruir su reputación antes de que pudiera presentar pruebas. Tenemos que actuar rápido, dijo Diego. Esto podría arruinar todo. Sí, respondió Lucía. Pero lo haremos juntos. Decidieron confrontar a Ernesto de Vega directamente, con las pruebas en mano. Sabían que era peligroso, pero la verdad ya no podía esperar. El encuentro con Ernesto fue tenso. Lucía entró en su despacho con Diego a su lado. Papá, dijo con voz firme, necesitamos hablar. ¿Qué ocurre? Preguntó Ernesto, tratando de mantener la calma. Lucía le entregó los documentos. Cada papel contaba la misma historia: negligencia, manipulación, mentiras. Ernesto palideció. Por primera vez su autoridad y control parecían amenazados. Esto es imposible, dijo. No, papá. Es la verdad. Y no puedes esconderla más. Diego permaneció a su lado con la mirada fija en Ernesto. Exigimos justicia, dijo, por mi padre y por todos los que sufrieron por tu codicia. La confrontación abrió heridas profundas. Ernesto intentó minimizar los hechos, culpar a otros, pero la evidencia era irrefutable. Lucía vio a su padre con claridad por primera vez, un hombre dispuesto a sacrificar vidas por poder y riqueza. No puedo creer que hayas hecho esto, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Y yo creí en ti. Ernesto bajó la cabeza sin palabras. Después del enfrentamiento, Lucía y Diego se sintieron más unidos que nunca. Sabían que el camino aún era peligroso, pero la verdad les había dado un arma poderosa. Sin embargo, la amenaza de Álvaro seguía presente y no podían bajar la guardia. Esa noche, mientras caminaban por el retiro, Diego tomó la mano de Lucía. Lo logramos, susurró. Por ahora. Sí, respondió ella. Pero esto no termina aquí. Ambos sabían que la batalla final estaba por venir y que sus vidas jamás serían las mismas. En los días siguientes, Lucía comenzó a distanciarse de Álvaro, dejando claro que su lealtad estaba con Diego. Álvaro, frustrado y enfurecido, decidió que su próximo movimiento sería definitivo. Planeaba algo que pondría a prueba el amor de Lucía y Diego de una manera que ninguno podía prever.
Mientras tanto, la pareja continuó fortaleciendo su vínculo, preparándose para lo inevitable. Sabían que la verdad era solo el comienzo y que la traición, el poder y el amor se entrelazarían en la batalla que estaba por llegar. El invierno se apoderaba de Madrid, cubriendo la ciudad con un manto gris y frío. Las calles reflejaban la tensión que Lucía y Diego sentían en sus corazones. Cada paso que daban parecía resonar con advertencias silenciosas. La batalla final estaba cerca y solo los fuertes sobrevivirían. Lucía se despertó temprano, su mente girando entre el miedo y la determinación. No podía permitir que Álvaro o su propio padre destruyeran lo que ella y Diego habían construido. Tenía que actuar, y lo haría con toda la fuerza que su amor le daba. Diego, dijo cuando se encontraron en la pequeña cafetería de siempre, hoy termina todo. Diego asintió, apretando su mano con firmeza. Estoy contigo. El primer paso era enfrentar a Álvaro. La pareja sabía que él no se detendría ante nada. Tenían pruebas de sus manipulaciones, documentos que mostraban sus mentiras y la corrupción de la familia Vega. Se dirigieron a la mansión de los Vega. Cada sombra parecía un enemigo. Lucía respiró hondo antes de tocar la puerta principal. Cuando Ernesto abrió, la tensión fue inmediata. Papá, dijo Lucía con voz firme, hoy vamos a poner fin a esto. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Ernesto, intentando mantener la calma. Que la verdad salga a la luz. Todo. Cada mentira, cada manipulación. Diego permaneció detrás de Lucía, mostrando los documentos que confirmaban la responsabilidad de Ernesto en la muerte de su padre y la corrupción en sus negocios. Ernesto palideció. Sabía que esta vez no podía escapar. Esto, esto es imposible, murmuró. No, papá, replicó Lucía. Esto es la verdad, y no hay manera de esconderla. Álvaro apareció en ese momento con una sonrisa arrogante que rápidamente se convirtió en sorpresa al ver la evidencia que la pareja sostenía. Esto, esto no puede ser real, dijo, tambaleándose. Sí lo es, respondió Diego, y cada mentira tuya será expuesta. Lucía tomó aire y continuó. No permitiré que destruyas nuestra vida, ni a mí, ni a nadie más que ame. Álvaro intentó replicar, pero las pruebas eran irrefutables. Los documentos mostraban su manipulación, su intento de difamar a Diego y sus amenazas a la familia de Lucía. Por primera vez se sentía vulnerable. Ernesto intentó salvar la situación, pero Lucía estaba decidida. Papá, cada vida que se perdió por tu codicia y silencio merece justicia, dijo con lágrimas en los ojos. Y no puedes evitarlo esta vez. Diego la miró con orgullo y amor. Lo hiciste bien, Lucía. Ahora estamos juntos en esto. La tensión en la habitación era palpable. Álvaro no tenía aliados, y su poder se desmoronaba ante la evidencia. Sabía que había perdido, pero aún así no podía admitirlo. Esa noche, la prensa y los medios comenzaron a revelar la verdad. Los documentos filtrados mostraban la negligencia de Ernesto de Vega, la manipulación de Álvaro y la lucha de Diego por justicia. La ciudad reaccionó con indignación. El poder y la riqueza ya no podían ocultar la corrupción. Lucía y Diego, aunque exhaustos, se sintieron libres. Por fin podían amar sin secretos, sin amenazas y sin mentiras. La batalla había terminado y ellos habían sobrevivido. Sin embargo, la vida les enseñó que la paz no llega sin esfuerzo. La familia de Lucía tuvo que enfrentar consecuencias legales. Álvaro fue desacreditado públicamente y Ernesto aceptó su culpa, aunque con arrogancia herida. Pero para Lucía y Diego lo más importante era que podían mirar al futuro juntos, sin cadenas, sin mentiras, con la certeza de que su amor había superado la prueba más difícil. Lo logramos, susurró Lucía mientras caminaban bajo la luz de la luna. Nadie nos podrá separar nunca. Juntos, siempre, respondió Diego, abrazándola con fuerza. El retiro, donde tantas veces se habían encontrado, se convirtió en el símbolo de su victoria. Cada árbol, cada banco, cada sombra guardaba los recuerdos de su lucha. Allí juraron que nunca más permitirían que nadie interfiriera en su amor. El mundo puede ser cruel, dijo Lucía, pero mientras estemos juntos podemos enfrentarlo. Nada ni nadie podrá detenernos, replicó Diego, con una sonrisa que reflejaba esperanza y determinación. Y así, con el corazón en calma y la verdad de su lado, Lucía y Diego caminaron hacia un futuro que finalmente podían construir juntos, libres de mentiras y traiciones. La ciudad, fría y gris, parecía más brillante ese día, como si la justicia y el amor hubieran dejado su marca permanente en las calles de Madrid.